Hola, el día de hoy en nuestra materia de lengua materna vamos a hablar del artículo de divulgación científica. Pero antes de iniciar, debemos saber qué es un artículo de divulgación. Bueno, un artículo de divulgación es un texto que busca transmitir al público general determinados conocimientos provenientes de la ciencia, con un lenguaje muy sencillo, claro y objetivo, para facilitar así su comprensión y que toda la gente esté mejor informada con datos verídicos, es decir, comprobados. Entonces, un artículo de divulgación científica es un texto informativo que está basado en proyectos de investigación, artículos científicos también, o en argumentos que parten de la ciencia, es decir, de la experimentación. Es decir, también que estos escritos tratan de explicar a todo el público todo lo relacionado con la ciencia para estar mejor informados con palabras que podamos entender, pero únicamente con cosas que ya hayan sido comprobadas o investigadas con anterioridad. Como son dirigidos a todo público, podemos encontrarlos o es fácil que los hallemos en diversas presentaciones, con una estructura muy parecida. Claro que algunos van a ser más sencillos porque pueden ser dirigidos a un público infantil. No olvidemos entonces que los textos de divulgación científica son una síntesis, un resumen de otras investigaciones que presentan información de manera muy clara para que todos podamos entenderlas, de descubrimientos científicos y tecnológicos. Pero, ¿cuál es su estructura? Bueno, dentro de sus partes debe de incluir primeramente el título, es decir, de qué va a tratar, así como el nombre del el autor o los autores, que bueno, en este caso hay que ser específicos. No se trata del investigador, el que descubrió todo esto, sino de quien está haciendo la síntesis o el resumen para que nosotros lo podamos entender. Como siguiente elemento debe contener un resumen, es decir, una breve explicación de lo que va a contener todo nuestro texto de divulgación científica, así como una pequeña introducción en el cual vamos a explicar, pues, las primeras ideas de lo que vamos a encontrar más adelante. Por ejemplo, podemos encontrar una pequeña síntesis de lo que vamos a tratar en los siguientes subtemas o subtítulos que puede incluir si es un poco más largo. Y claro, tenemos que ver que contenga materiales o los métodos utilizados dentro de la investigación. Por ejemplo, en este artículo que habla sobre los ciclos magnéticos del Sol, es importante incluir imágenes que muestren el resultado o el desarrollo de esta investigación, así como dónde fueron captados, es decir, con qué instrumentos, para que así las personas puedan creerlos. Por ejemplo, en la página 116 y 117 de tu libro de lengua materna de quinto grado, podemos encontrar otros ejemplos de estos métodos o instrumentos que nos pueden ayudar a hacer más creíble nuestro artículo de divulgación. Por ejemplo, gráficas o algunos resultados que puede incluir el autor. Y bueno, como siguiente de esto, también es importante que incluyamos los resultados, ya sea de manera escrita, con gráficas, tal vez una entrevista, o el objetivo sea claro en la forma en la que encontremos el texto. Por ejemplo, utilizando subtemas que muestren la finalidad. Y bueno, casi para finalizar, vamos a incluir la discusión, el análisis o una reflexión de por qué es importante este tema para que la conozca toda la gente. Es decir, por qué es que estamos haciendo que esta información científica sea accesible a todo el mundo, porque es importante que la conozcan, la lleven a cabo o, por ejemplo, puedan informar a otros lo mismo que ya leyeron. Al final, es importante que incluyamos la lista de referencias o fuentes que consultamos. Es decir, el autor tiene que incluir de dónde obtuvo toda esa información, sean libros, videos, entrevistas o diferentes fuentes que haya consultado para poder hacer su texto de divulgación científica. Dentro de sus elementos también es importante incluir el argumento y la opinión.
recordando que el argumento necesita de datos para poder justificar el por qué se está utilizando, mientras que la opinión no tanto, se basa en ideas y supuestos. Y no olvides que cuando estamos hablando de algo que va a citar fuentes, pues debemos utilizarlas. Vamos a usar las citas de las fuentes consultadas, es decir, una cita textual, en el cual vamos a incluir una pequeña parte tal cual aparece del autor del cual estamos sacando toda esta información, con su nombre, apellido y claro, el año en el que lo publicó, incluso la página en la que lo estamos consultando. Y bueno, espero esta información te haya servido. Yo soy Miss Jacqueline y no olvides seguirme en todas mis redes para más información como esta. Adiós.